Esta es la segunda videoconferencia del quinto módulo del curso Fundamentos Filosóficos de la Educación. En la primera videoconferencia estuvimos hablando en qué consiste la filosofía realista. Ahora vamos a ver los exponentes principales del realismo. En los exponentes principales del idealismo habíamos mencionado, por ejemplo, a Sócrates, a Platón y también a Kant. En el caso del realismo vamos a tener muchos más. El principal es el discípulo de Platón, Aristóteles. Aristóteles nació en el 384 a.C. en Estagiria, ciudad de Macedonia, y falleció en Eubea en el año 322 a.C. Debido a su ciudad de origen, frecuentemente se le conocía también como el estagirita. Escribió referente a la matemática, la zoología, la ética, la política, la lírica, el teatro, la música, la lógica y la metafísica. ¿Okay? Y ahí ven que una portada de un libro de política de Aristóteles. Aristóteles hizo mayor hincapié en la biología, quizás debido a la influencia que ejerció la profesión de su padre. Aristóteles fue considerado como el sistematizador del realismo filosófico, ya que intentaba refutar la metafísica y la epistemología platónica. Era refutar esas dos ramas de la filosofía dentro del idealismo de Platón. Era tanto científico, Aristóteles era tanto científico como filósofo. Creía que había una estrecha relación entre ambas disciplinas, entre la ciencia y la filosofía. Se le encargó la educación de Alejandro de Macedonia, quien luego se convirtió en el gran conquistador. Así que esto lo ayudó a la exposición de Aristóteles. Contrario a Platón, se interesó por el mundo físico, los organismos vivientes que tienen origen, cambian y desaparecen. Una de las aportaciones filosóficas de Aristóteles fueron las características de la filosofía. Voy a volver a leer porque lo leí incorrectamente, así que me disculpo. Una de las aportaciones características de la filosofía de Aristóteles fue la nueva noción de casualidad. Ahí está. Fue la noción de la causalidad, proponiendo 4 nuevas causas que son la causa motriz e eficiente, el movimiento de generación o cambio, el origen, la causa material, de la materia está compuesta una cosa, de lo que está hecho, esa es la causa material. La causa formal es la especie, el tipo o la clase, ahí estamos hablando de la configuración y la distinción. Y la causa final es el objetivo, el pleno desarrollo de un individuo, o sea, el fin hacia el que éste tiende, hacia donde va. Esa es la causa final. Aristóteles tenía la visión teleológica del universo. El universo es un todo organizado en el cual cada una de sus partes tiene un fin y una función determinada establecida por el gran arquitecto. Y ese gran arquitecto es Dios, ¿verdad? Es el general de la creación. Cada uno de los entes que componen el universo pueden encontrarse en diferentes grados de determinación, o sea, distintos modos de ser. El acto, que es la energía, alcanzó su propósito final. La quinesis es en el proceso de completar su causa. Y la dinamis es en potencia o sin actualización de su causa, ¿verdad? Sin actualizar su causa. El hombre es la unión del cuerpo y del alma, importante del pensamiento de Aristóteles. El hombre, o sea, el ser humano es la unión del cuerpo y del alma, formando una unidad indisoluble. El cuerpo es la materia y el alma es la forma. El cuerpo tiene vida en potencia, pero el alma es quien actualiza esa potencia. El hombre virtuoso tiene como
fin actualizar al máximo aquello que constituye su esencia. Importante estos términos que estoy hablando: alma, cuerpo, hombre virtuoso, son importantísimos dentro de esta filosofía realista aristotélica, ¿verdad? Por tanto, su verdadero fin reside en la actualización máxima de su capacidad o potencialidad racional. Ese es el fin último del hombre virtuoso. Bien, vamos a este gráfico. Me pareció muy bueno que la doctora Grisel Rivera lo haya presentado, porque aquí vamos a tener una comparación entre el pensamiento platónico idealista y el pensamiento realista aristotélico, ¿verdad? Voy a moverme al costado para que veamos bien este gráfico. En el caso de Platón, el ser humano es copia imperfecta del sumo bien. En el caso de Aristóteles, la persona es una unión indisoluble del alma y del cuerpo. La idea del ser humano, de acuerdo a Platón, del ser humano es real. En el caso de Aristóteles, el cuerpo es la materia y el alma, el cuerpo es la materia y el alma es la forma. La materia, dice el caso de Platón, es irreal. O sea, la carne, el hueso, de acuerdo, ¿verdad? Esto que estamos viendo es irreal, de acuerdo a Platón. No así en el caso de Aristóteles. La visión de la sustancia, según Aristóteles. Según Aristóteles, el mundo estaba compuesto por individuos. Esos individuos son sustancias que se representan en tipos naturales fijos, se representan en especies. Cada individuo cuenta con un patrón innato específico del desarrollo. Para Aristóteles, la ciencia y la filosofía no deben limitarse a escoger entre opciones, sino que deben equilibrar las afirmaciones del empirismo y el formalismo. Y aquí te presentamos otro gráfico, ¿verdad?, para que ustedes vean el asunto del realismo de acuerdo a Aristóteles. El conocimiento es la propiedad universal única y se llega a él, se llega al conocimiento estudiando las propiedades particulares de la materia. Todo el universo parece tener un propósito que imparte sentido a su existencia. Esto es, las relaciones causa y efecto. Desde Aristóteles, la observación de la naturaleza y el estudio de la materia es quehacer auténtico del pensamiento filosófico occidental. O sea, que eso se ha mantenido desde Aristóteles. Entre las ideas pedagógicas de Aristóteles, específicas de Aristóteles, porque más adelante vamos a hablar de todo el realismo, el fin último de la educación para Aristóteles y para otros realistas es la felicidad del ser humano, ¿ok? La felicidad del ser hombre, del ser humano, ¿verdad? Esa la felicidad del ser, vamos a ponerlo para que lo puedan entender un poco mejor. Lo que la educación debe buscar es la felicidad del ser. Es feliz aquel que desarrolla al máximo sus potencialidades conforme a la virtud mayor, conforme a la sabiduría, que desarrolle sus posibilidades, al máximo sus posibilidades. El verdadero hombre, el verdadero ser humano es aquel que desarrolla su esencia racional al máximo y dedica su vida a las ciencias contemplativas, las matemáticas, la física y la filosofía. El fin práctico de la educación es la creación de buenos hábitos y disposición en el individuo. Para esto es necesaria la práctica continua, tienen que estar practicando. La escuela es la agencia que debe proveer los medios y las experiencias necesarias para la formación del ciudadano. La educación debe ser función del Estado, importante. La educación, de acuerdo a Aristóteles, debe ser función del Estado. Las leyes del Estado deben servir de guía y de instrumento de la formación de las nuevas generaciones. El fin de la educación aristotélica
es la formación de un ser humano prudente y virtuoso, el hombre virtuoso. Un ser humano que mediante el ejercicio continuo pueda escoger el justo medio entre los extremos viciosos en todas sus decisiones. Bien, ya vimos a Aristóteles, ahora vamos a entrar con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino vivió entre el 1225 y 1274, esto corresponde al siglo XIII, así que es un pensamiento medieval. Para Santo Tomás de Aquino, educar conlleva la adquisición del conocimiento y la formación del carácter. Educar para Santo Tomás de Aquino implica la actualización de las potencialidades del intelecto activo y el alma. Ambos. La función del maestro, de la maestra, es la de proveer las experiencias necesarias para el desarrollo de sus capacidades. En misma sintonía con lo de Aristóteles. Es decir, el maestro no enseña al estudiante directamente. Más bien lo que hace el maestro, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, es estimularlo a razonar. Una vez desarrollada la capacidad de razonar, el estudiante o el discente descubrirá por sí mismo las verdades absolutas que persisten en su intelecto activo y que han sido implantadas en él por Dios, están ahí sembradas por Dios. El fin de la educación es la búsqueda de la felicidad, igual que Aristóteles, ¿verdad? Esto se consigue mediante la unión de su alma con el Espíritu Divino, así lo menciona el realista Santo Tomás de Aquino. Es necesario trascender lo material y temporal al reino de lo espiritual y lo eterno. Y eso es la visión del cristianismo, trascender de lo material y lo temporal hacia lo espiritual y lo eterno. Santo Tomás de Aquino propuso el método de la escolástica, muy importante. Utiliza una metodología que promueve la sensación, la abstracción, el juicio y el conocer. Se presenta el tema o los argumentos bajo discusión y se analizan todos sus aspectos particulares. Bien, así que se presentan todas las objeciones o tesis contrarias a lo planteado. El estudiante descubre por sí mismo las verdades absolutas que Dios ha puesto en él. Esto de acuerdo a Riestra en su versión del año 1986. Bien, ya vimos el pensamiento realista de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, alineado básicamente al asunto de la educación. Ahora nos movemos a otros pensadores realistas de los siglos XVII al XIX, entre los cuales vamos a mencionar a Comenius, vamos a mencionar a Locke, a Herbert y a Brodie. Comencemos con Comenius, importantísimo, porque es considerado el padre de la pedagogía. Ya van a ver por qué. Aunque todo conocimiento proviene de la actividad interior del alma, dicha actividad no es posible si no existen los estímulos exteriores necesarios. La función primordial de la escuela, de acuerdo a Comenius, es proveer las condiciones objetivas necesarias para hacerlo posible. El fin primordial de la educación es encender en las almas esta luz interior que descubra el patrimonio de riquezas espirituales que ellas poseen. Para Comenius, importantísimo, la enseñanza debe ser integral y completa. En cada uno de los grados escolares debe enseñarse lo mismo y cada grado superior debe ampliar y profundizar lo enseñado en los grados anteriores. Su actitud ante el conocimiento era pansofista, así que cuando hablemos en los ejercicios de avalúo de la pansofía, pues Comenius. ¿Y qué es lo que es la pansofía? Es transmitir
todo el conocimiento a todos los individuos hasta el límite de sus capacidades. También Comenio defendía que la educación tiene que ser universal, que se le enseña a todo el mundo todos los saberes que son necesarios para del universo entero. Los principios que deben regir la pedagogía, de acuerdo a Comenio, son empezar a temprana edad antes de que la mente se corrompa. Preparar bien la mente del educando antes de empezar el proceso didáctico, o sea, usted tiene que aprestarlo. Fíjate los planteamientos de Comenio, por eso es que es el padre de la pedagogía. Enseñar de lo general a lo particular. Ahí estamos hablando de un método que ya habíamos visto en módulo anterior, ¿verdad? Del deductivo. Proceder desde lo simple y fácil a lo complejo y difícil. Esto yo lo hago mucho en mis clases de estadística, ¿verdad? Siempre le voy llevando al estudiante de lo simple, ¿verdad? De lo más fácil hasta lo más complejo y lo más difícil. Es pensamiento de Comenio. Evitar sobrecargar la mente del estudiante. Lograr que el progreso sea seguro, aunque sea lento. Importante que se dé. Partir de los intereses características de cada una de las etapas del desarrollo del niño. Y utilizar en cada etapa el método que más se adapte a la misma. Integrar las teorías de desarrollo. Enseñar todo mediante experiencias sensoriales. Que aprendamos por medio de nuestros sentidos. Tratar de que los educandos utilicen y apliquen continuamente lo aprendido. Una vez descubierto el método más adecuado, cuando usted ya vea que para sus estudiantes este es el método más adecuado, ¿verdad? Integrando los sentidos, claro está, pues utilizarlo de ahí en adelante. Para Comenio, toda enseñanza debe apelar a los sentidos del niño. La enseñanza es más efectiva cuando se utilizan objetos naturales, dibujos y diagramas, importantes dentro de la aportación de Comenio. ¿Okay? Que utilicemos manipulativos, que utilicemos dibujos, que utilicemos diagramas. ¿Okay? Estamos hablando de lo que es concreto a los semiconcretos, a los semiabstractos. El niño aprende mejor cuando se les involucra en actividades significativas para su propio yo. Se enseña a través de la manipulación del ambiente. Bien, ahora nos vamos a otro pensador de esos de los siglos XVII a XIX. Después de haber visto el padre de la pedagogía y dando tanto énfasis, pues ahora voy a dar un poco menos de énfasis, pero sí voy a mencionar las aportaciones, ¿verdad?, de estos otros realistas. Por ejemplo, John Locke. Para John Locke, la mente es una tabula rasa, un papel en blanco, sobre el cual quedan impresas nuestras experiencias sensoriales. La formación del individuo depende de su experiencia y cómo lidiar con ello. Así que la experiencia aquí tiene un rol bien importante para John Locke, porque venimos al mundo como una tabula rasa, esa mente viene vacía. Así que vamos aprendiendo por las experiencias. La personalidad es el producto de nuestro esfuerzo. Resulta de un activo ejercicio de nuestros poderes mentales. Así lo ve John Locke. Para Locke, los fines de la educación son la formación del carácter moral, nuevamente lo mismo de los demás realistas. Se manifiesta en el establecimiento de los buenos hábitos de conducta. El desarrollo pleno de la inteligencia práctica se expresa en el establecimiento de los hábitos y predisposiciones mentales necesarias para lograr un continuo aprendizaje, aún después de terminada la instrucción escolar. El maestro, según Locke, debe facilitar los medios para la recreación. Importante, es una aportación muy importante de John Locke. El maestro debe facilitar los medios para la recreación de los estudiantes, ya que la recreación aumenta el grado de motivación de los estudiantes cuando regresan a la actividad didáctica. Para que el aprendizaje sea posible, es indispensable que el individuo sienta el deseo o curiosidad de conocer el objeto bajo la situación de estudio. Bien.
terminamos con Locke. Así que vieron que promueve el asunto de la recreación, que se promueva la curiosidad, ¿verdad? El interés de los estudiantes. Cuando hablamos entonces del otro realista, John Friedrich Herbart, a Herbart se le considera el padre, pero de la pedagogía científica. ¿Bien? El fin último de la educación, de acuerdo a Herbart, es la formación del carácter del ser humano. La escuela debe formar un hombre culto, con un alto grado de sensibilidad estética. El maestro debe desarrollar en el estudiante el deseo por las cosas buenas, una amplia cultura y una mente abierta y sensitiva al mundo que los rodea. Aquí está la aportación, por eso es que hablamos de que Herbart es el padre de la pedagogía científica, porque aquí establece unos pasos en el proceso de enseñanza, ¿bien? Que son el esclarecimiento, lo voy a hablar rapidito, la apercepción, la abstracción pura y la aplicación. Los voy a trabajar uno por uno. Dentro del esclarecimiento, de acuerdo a Herbart, existen dos pasos, ¿verdad? Uno es la preparación, traer a la conciencia del estudiante aquellas experiencias pasadas que guardan alguna relación con el tema o el nuevo tema. O sea que empiezas tu clase, de acuerdo a Herbart, empiezas tu clase preparándolo, ¿verdad? Para esclarecer el asunto. ¿Cómo? Con que ellos recuerden qué pasó en la clase anterior, qué hicimos en la clase anterior o las clases anteriores, qué estudiamos en el capítulo anterior. Dentro del esclarecimiento también está la presentación. Ahora entonces el maestro presenta el material nuevo o las experiencias nuevas. Entonces para eso, Herbart dice que debemos partir de lo concreto y simple a lo abstracto y complejo. Trae parte del pensamiento de Comenio. Ahora nos movemos de ese paso de esclarecimiento que se dividía en preparación y presentación. Ahora nos vamos al paso de la apercepción, que no es otra cosa que la asociación. El estudiante une los conocimientos nuevos con las experiencias previas, ¿ok? Con las experiencias pasadas. Para luego, el tercer paso es la abstracción pura. Ahí está la generalización o sistematización. Las percepciones nuevas se analizan para formar inductivamente conceptos genéricos. Las generalizaciones surgen como producto directo de las asociaciones entre el material nuevo y las percepciones o experiencias anteriores de los estudiantes. Aquí estamos hablando que dentro de la abstracción pura está la generalización. También se le llama, él le llama sistematización. Para finalmente la aplicación, el estudiante entonces utiliza lo aprendido en situaciones diferentes a las originales. El estudiante demostrará que ha aprendido algo si puede aplicar dicho conocimiento a la solución de nuevos problemas. Ahí va a haber integración mental y creatividad. Y estos planteamientos de los realistas nos van a llevar a lo que vamos a estar viendo posteriormente en esta clase y en otros cursos de fundamentos de la educación. Bien, finalmente vamos entonces a hablar de otro exponente realista que es Harry S. Brody. La filosofía educativa del Dr. Brody se fundamenta en las concepciones metafísicas y epistemológicas del realismo clásico aristotélico y también en el platonismo, que es idealista. Para esta razón sostiene que existe en el universo un orden natural independientemente de nuestros deseos o estados emotivos subjetivos. Para Brody, el fin de la educación realista es proveer las experiencias necesarias para que el ser humano logre su autodeterminación racional, para que el individuo, el estudiante, el discente, el alumno logre autosuficiencia mediante el dominio racional de sí mismo, el dominio racional de sí mismo y de su ambiente.
Para Brody, la educación para la vida buena se logra cuando todas las actividades del ser humano están dirigidas hacia la consecución de fines racionalmente aprehendidos y racionalmente deseados. Para eso, dijo Brody, la escuela debe otorgar prioridad a aquellos conocimientos que por su carácter universal son necesarios para todos los seres humanos, tal y como mencionó Comey. Bien, hasta aquí esta segunda videoconferencia del quinto módulo referente a la filosofía realista. Ahora en la tercera y última videoconferencia del módulo número 5 vamos a estar entonces viendo las implicaciones de la filosofía realista en la educación. Ya no por exponentes, sino en términos generales. Les veo en breve.